Hola, nos encontramos ahora con la doctora Gilda Gil Sánchez, nutricionista. Mi nombre es María José González Medina, me encuentro con mi compañera Judith Vázquez Pastor. Somos integrantes de Generación G y es un gusto saludarla, doctora Gilda, y, y a la vez agradecerle por otorgarnos esta gran entrevista que esperemos sea satisfactoria para todos nuestros seguidores. Ok, muchas gracias a usted. Quiero empezar con esta pregunta que es así básica. ¿Qué es la nutrición? Ok, bueno, la nutrición deriva del latín nutrir, ¿no? Que generalmente estudia todos los procesos de lo que es la ingestión, transformación y la utilización de los alimentos, ¿no? Por el organismo. ¿Para qué? Para llevar a cabo procesos, por ejemplo, de crecimiento, reproducción y homeostasis. De repente es un término que ustedes no conocen, que es algo más complejo que sucede en el organismo, ¿no? Es un conjunto de fenómenos que sucede en el interior de la célula. Ahora, los alimentos nos aportan lo que se llaman nutrientes, ¿no? Estos nutrientes se dividen en dos grupos, que son los macronutrientes, los que necesitamos en mayor cantidad. Seguramente deben haber escuchado hablar de las proteínas, los carbohidratos, las grasas, ¿no? Y los que necesitamos en menor cantidad, que vendrían a ser las vitaminas y los minerales. Ok, qué interesante. Ahora en esta cuarentena se ha visto que la alimentación ha cambiado. Usted, según su perspectiva, ¿cómo cree que ha cambiado la alimentación en cada persona en esta cuarentena? Bueno, ahorita en el tema de la cuarentena, ¿no? Por el tema de la pandemia, sí se ha visto afectada definitivamente, ¿no? El tema de la alimentación. ¿Por qué? Por lo mismo de que no ha habido transporte de productos, ¿no? Y disponibilidad de los mismos. Entonces, por ejemplo, no ha habido acceso de repente a lo que es frutas y verduras, a lo que son algunos cárnicos, por ejemplo, pescado. Solamente hemos consumido pollo, solamente hemos consumido carne, de repente solamente alimentos secos o mucho más productos, ¿no? Igual hay gente que trabaja el día a día y generalmente no ha tenido muchos ingresos, ¿no? Entonces se ve afectado también por ese tema la población más vulnerable, ¿no? Sí, No ha es tenido cierto. acceso a todos los productos, principalmente de repente a los productos cárnicos, y puede haber una deficiencia ahí de hierro que nos conduce a lo que es la anemia, ¿no? Claro, también influye bastante el ámbito social. Sí, tiene mucha razón. Exacto. Bueno, buenas noches, licenciada Gilda, mi nombre es Judith. Y para continuar con estas preguntas, ¿usted cree que debería cambiar nuestra forma de alimentación debido a la pandemia? Bueno, no solamente por el tema de la pandemia. La forma de alimentación debe cambiar a una alimentación más equilibrada y más saludable, ¿no? En la que debemos incluir todos los grupos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, los cereales integrales que se han dejado de consumir, la avena, la quinoa, el trigo, por ejemplo, ya nadie toma una sopa de trigo, ¿no? Generalmente se prepara una sopa de fideos, pero no una sopa de trigo, que vendría a ser un cereal integral. Consumir menestras por lo menos 2 veces a la semana. Están el consumo de cárnicos, está el consumo de pescado, ¿no? Que casi no se suele ya no consumir mucho. Ustedes son del norte, ¿cierto? Entonces en el norte se consume mucho pescado salado. Por ejemplo, la caballa es una buena opción. Consumir hígado, que es uno de los alimentos más completos, el hígado y el huevo, ¿no? Después está el consumo de lo que es frutas y verduras, que se debería por lo menos consumir 5 raciones al día. De ahí tenemos el grupo, no sé si ustedes han escuchado de los frutos secos, y no sé si ustedes de repente consumen lo que son pecanas, almendras, maní, castañas de cayú. Generalmente estos se pueden utilizar como snacks, ¿no? Exacto. Y a veces los jóvenes o los niños no están acostumbrados a consumirlos, ¿no? Sí, para terminar,
Ya, y bueno, el consumo de agua, que también es importante, ¿no? Tomar por lo menos 2 litros de agua al día, 2 litros a 2 litros y medio, para que nuestro organismo esté hidratado. Claro. Excelente. Y bueno, una pregunta de carácter personal. ¿Usted cree que por este tema de la cuarentena y el estado de emergencia ha incrementado el nivel de sobrepeso en nuestro país? Ah, por supuesto que sí. Actualmente el porcentaje de sobrepeso es más del 60% de la población, ¿no? Tiene sobrepeso. Y de hecho que sí ha aumentado por el mismo sedentarismo, por no realizar actividad física, ¿no? Precisamente por eso, y por de repente aumentar el consumo de azúcares, dulces, alimentos preparados, tipo postres. Sí, de hecho que sí ha aumentado, ¿no? Hemos notado unos ciertos cambios en nuestros hábitos, es verdad. Bueno, Exacto, sí. y como usted mencionaba, ¿no? Acerca de los azúcares y de las grasas, ¿sí? ¿Usted considera que debemos disminuirlo o tenemos que disminuirlo radicalmente o de poco en poco? Porque también se dice que es esencial para nuestro organismo. ¿Qué opina usted? O que necesitan los carbohidratos, es o tubérculos, no a través de eso, sino a través de cereales, tubérculos, ¿no? Y el consumo de grasas que sean de las buenas, que ya hemos hablado de los frutos secos o el aceite de olivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es también saber combinar los alimentos. Por ejemplo, si consumo arroz, ya no debo consumir papa, ¿no? Si consumo un frijol con un seco, ya no debo consumir arroz. Entonces, saber mezclar los alimentos para evitar justamente el sobrepeso, ¿no? De lo que Un equilibrio. Exacto. Y en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿qué alimentos usted recomienda consumir? ¿Qué tipo de alimentos considera que debemos consumir y qué debemos evitar? Ah, ok. Sobre todo aumentar el consumo de frutas y verduras, Frutas y porque verduras. generalmente los niños, por ejemplo, desde pequeños no se les acostumbra a comer verduras, ¿no? Solamente consumen verduras si es que les ponen mayonesa o Sí. la vinagreta que se suele poner, ¿no? Entonces, acostumbrarlos desde pequeñitos, desde que empiezan a comer sus ensaladas, ¿no? Un ramito de brócoli, su tallo de apio, pero agregándole, por ejemplo, aceite de olivo, para que su paladar se acostumbre, ¿no? Entonces, desde pequeños, inculcar estos hábitos. Claro, sí, Bueno, siempre la base es importante. Exacto. bueno, licenciada, una pregunta. Esto ya es una pregunta ya que estoy segura que a muchos les van a interesar. ¿Qué alimentos o productos nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico ante la prevención del COVID-19? Ah, ok. Mira, esto se ha hablado mucho de consumir, por ejemplo, el quión, el ajo, de repente infusiones calientes, ¿no? Pero no hay un alimento o un producto milagroso, ¿no? O sea, debe haber un equilibrio en la dieta, ¿no? Entonces, una alimentación saludable y el aporte de los alimentos nos van a aportar todos los nutrientes necesarios para reforzar nuestro sistema inmunológico. Otra pregunta también sería, ¿el consumo de estos alimentos o productos tiene que ser para siempre? O sea, tenemos que llevar una dieta que prácticamente nos tiene que durar. Sí, equilibrada, tiene que ser una dieta equilibrada de por vida, ¿no? O sea, no es que hoy día solamente nos cuidemos y mañana ya no. La dieta equilibrada debe ser de por vida, aprender a comer desde pequeños para que se nos haga un hábito y una costumbre en la familia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, y con respecto, doctora, sobre la actividad física, se recomienda, Ok. ¿qué es lo idóneo? ¿Ejercicio antes o después de comer? Ok, mira, en el caso de las personas que, por ejemplo, salen a correr muy temprano, suelen salir a correr sin haber ingerido nada. Entonces, en estos casos, se podría presentar de repente un desvanecimiento, mareos, por la falta de glucosa, ¿no? La glucosa está baja, digamos. Entonces, ahí se recomienda consumir algo ligero,
Puedes consumir de repente un plátano, puedes consumir de repente un vasito de yogur o un juguito antes de salir a correr, ¿no? Algo no muy copioso, algo ligero nada más. Ahora, en el caso de que ya hayas ingerido alimentos, ahí sí tienes que esperar que se realice el proceso de la digestión, que más o menos te toma de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas. Siempre es diferente en cada organismo, ¿verdad? Sí, pero más o menos es el Ese es de el 2 a promedio. 3 horas, ¿no? Es lo ideal, sí. Claro. Para no interrumpir la digestión, ¿no? Uh-huh. Es verdad. Bien, y como última pregunta que tenemos acá en el grupo, creo que esto va a interesar, va a llamar la atención para varios, y es, ¿qué nos recomienda para mejorar nuestra alimentación, cada uno? Ahora, en estos tiempos, en general, ¿qué nos recomienda? Bueno, ya hemos hablado de una alimentación equilibrada, hemos hablado del consumo de agua, ¿no? El consumo de frutas y verduras, el consumo de cereales, de menestras, de pescado, hígado, huevo. Después hemos hablado de el consumo de todo lo que es frutos secos, ¿no? Aceite de olivo. Y también es muy importante que se realice de repente lo que es la planificación del menú, de lo que se va a comer en la semana, ¿no? Donde intervengan todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque así es de acuerdo a los hábitos y costumbres de la familia, ¿no? Entonces, así todos van a participar y vas a hacer las compras de acuerdo a lo que tú has programado y vas a evitar la pérdida de alimentos. Y también igual vas a evitar improvisaciones. Por ejemplo, de repente a veces uno no tiene nada para cocinar y lo primero que prepara son frituras, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar, las frituras, preparaciones más sanas, comidas al horno, al vapor, guisos de repente, ¿no? Y bueno, también lo que es la limpieza es muy importante, ¿no? Claro. Es muy importante tener una dieta equilibrada, más que todo. Sí, sobre todo equilibrada. Así es. Bueno, ha sido un total gusto y honor tenerla con nosotras en Generación G y esperemos que esta entrevista haya sido de su agrado y también que sea útil para nuestros seguidores. Así es. Ok, muchas gracias, María Muchas gracias José. a usted. Muchas gracias, Judith. Gracias a usted. Muchas gracias a usted por darse un tiempito y poder ayudarnos en este proyecto. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Éxitos. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Chao, chao.